Ya puedo proyectar mi ponencia. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, antes de iniciar queríamos presentarlo a el curso en general. Un momento, por favor. Ok, buenas noches, alumnos de general y doctor. En esta ocasión tenemos la dicha de que nos pueda acompañar el doctor Mario Daniel Danilla Dávila, quien es médico neumólogo de jefe de servicio de neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y además se desempeña actualmente como docente de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Universidad Privada San Juan Bautista, perdón, y en la Universidad Científica del Sur. Además es miembro del Comité de Expertos en Tuberculosis del Ministerio de Salud y tiene una amplia experiencia como investigador clínico y tiene certificación en medicina ocupacional. Ahora sí, doctor, con esta breve introducción puede, por favor, iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ya. El día de hoy vamos a hablar primero de la fisiopatología. Considerando que es un curso de fisiopatología y vamos a hablar algo de fisiopatología de derrame cerebral aplicado a la clínica más que nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a un derrame pleural, lo consideramos como siempre como que es el acúmulo anormal de un exceso de líquido en el espacio pleural que resulta de un desequilibrio entre la formación de este líquido pleural y su remoción. ¿Esto por qué? Porque la cantidad de líquido, que más o menos es 50 mililitros a veces en 24 horas, y lo que hace que esto se va formando y reabsorba, se presenta más frecuentemente por enfermedades de la pleura o los pulmones, pero también puede ser causado por alteraciones extrapulmonares o enfermedades sistémicas. Esto es importante tomar en cuenta. Yo tengo una insuficiencia cardíaca, se me va a retener líquido y por lo tanto también puedo tener derrame pleural. Soy un paciente con enfermedad, un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, también puede retener líquido y generar un derrame pleural. Tenemos pacientes, ahorita justo acabo de ver un paciente, mujer joven de 20 años, con un tumor anexial, aparentemente de ovario, y que está acusando con derrame pleural, que también es una forma, podría ser un síndrome de May, podría ser, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el derrame pleural no es exclusivo de una patología del pulmón o de la pleura solamente. Entonces, cuando queremos ver las etiologías más frecuentes del derrame pleural, tenemos las infecciosas, que es las que más comúnmente vamos a ver de repente en alguna emergencia, como el empiema o el famoso derrame paraneumónico, ¿no? Que son derrames que se producen en pacientes que han hecho una neumonía previa y que terminan de una colección de líquido, que si todo marcha bien, evoluciona en forma favorable, pero si esto puede condicionar una complicación, puede llevarnos a convertirse también en un empiema. O la más común que nosotros vemos, que es la tuberculosis. La tuberculosis pleural más frecuentes presentaciones de tuberculosis extrapulmonar que nosotros tenemos. También puede verse a falla cardíaca, especialmente falla cardíaca derecha, o puede deberse a varias formas de malignidad. Una de ellas podría ser conocida como mesotelioma, que genera amianto o asbesto. O también puede tratarse de una carcinomatosis pleural, como
secundario a una patología cancerígena dentro del pulmón, o un derrame maligno o secundario a una malignidad dentro del pulmón, o un síndrome linfoproliferativo. Un linfoma también podría causar de derrame pleural. También el derrame pleural puede ser de causa idiopática. Hay personas que pueden tener derrames pleurales de causa idiopática, o sea, causa desconocida. Otras causas, que son un poco a veces más frecuentes, tenemos un paciente que ha hecho una tromboembolia pulmonar, un paciente en postoperatorio de abdomen superior por irritación del diafragma podría generar también un derrame pleural, o un postoperatorio de cirugía cardíaca. Generalmente, cuando se tratan de hacer anastomosis utilizando la arteria mamaria, puede condicionar un síndrome de Brest, que es un derrame secundario de tipo inmunológico en un paciente postoperado de corazón. Pero también tenemos los pacientes que por continuidad también pueden hacer este problema, pacientes con grandes ascitis, o un quilotórax, o una pancreatitis, que nosotros ya sabemos va asociado a un derrame pleural generalmente del lado izquierdo. También puede deberse a un pulmón atrapado o, un grupo de enfermedades como son las enfermedades del tejido conectivo. Quizás para muchos no es raro ver un paciente con lupus, con derrame pleural, o una artritis reumatoidea que también debuta con un derrame pleural, como parte de su complicación de la misma enfermedad de fondo, que en este caso que es una enfermedad del tejido conectivo. En condiciones normales, existe una pequeña cantidad de líquido libre en el interior de la cavidad pleural. Y como he dicho, es el equilibrio entre la formación y la reabsorción. Este equilibrio se mantiene gracias a un juego de presiones. Acá entra la presión hidrostática y la presión coloidosmótica de las proteínas entre los capilares viscerales y parietales, y esperando siempre y cuando que haya una integridad de serosa y que el drenaje linfático también trabaje en forma adecuada. ¿Esto qué nos lleva? Que el volumen normal puede oscilar entre 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso corporal en 24 horas. Siempre, la mayoría, cuando vemos esto, es de color claro, inodoro, y su concentración de proteínas es baja, generalmente 1 a 1.5 gramos por decilitro. Cuando se trata de ver celularidad, el líquido pleural pueden encontrarse hasta 1.500 células por microlitro, pero el predominio es de tipo monocitos, de 30 a 75%, y células mesoteliales, que son de la pared pleural, un 70%, un grupo menor es linfocitos, 2 a 30, escasos neutrófilos, 10%, y en lo posible sin glóbulos rojos, una característica general que estamos hablando. El pH del líquido pleural es alcalino, con una concentración de bicarbonato que incrementada en un 20 a 25% respecto a la plasmática. La concentración de cloro y sodio son discretamente bajas, y los niveles de potasio y glucosa del líquido pleural y plasma son prácticamente casi iguales. Por eso que cuando tenemos patologías infecciosas que consuman rápidamente la glucosa, de una forma indirecta de saber que estamos de repente algo que consume la glucosa, puede ser neoplásico, puede ser infeccioso. El LDH siempre va a ser inferior a la mitad de valor plasmático en cualquier condición. Para entender entonces cómo funciona esto de los equilibrios de presiones, de repente, en forma general, vamos a hablar que esto está determinado por la membrana serosa dependiendo de la siguiente manera. Hay que recordar un poquito también de anatomía. Es básicamente la pleura parietal que recibe irrigación de los capilares sistémicos, así como el sistema venoso, el circunito costal y la vena cava, que están situadas cerca de la superficie mesotelial. O sea, es la pleura parietal la que más va a estar involucrada en la formación del líquido pleural.
La pleura visceral, si bien recibe su irrigación de otra circulación pulmonar por medio de arterias bronquiales, el sistema venoso es determinado por venas pulmonares que están situadas lejos de la superficie mesotelial. En todas otras palabras, el compromiso principal que debemos tener entonces para la formación de líquido probablemente va a dar cerrado por una pleura parietal, de acuerdo a su irrigación. Referente al sistema linfático, también la pleura visceral tiene abundante vaso linfático y forma plexos que corre desde la superficie pulmonar hasta el ilio, donde penetran también los vasos bronquiales hasta los septos. Y generalmente el líquido formado en la pleura visceral generalmente desemboca al espacio pleural. En cambio, los vasos de la pleura parietal tienen comunicación con el espacio pleural por medio de unos estomas pequeños, ¿no? Entonces hay que recordar que nuestro sistema linfático y sistema arterial o vascular debería estar íntegro en este tipo de pacientes. Ya habíamos dicho, la formación del líquido pleural en función de la pleura parietal es función básicamente de la pleura parietal, que puede ser, como digo, de 0.1 a 0.1 mililitros o 15 mililitros por día, pueden llegar con capacidad 0.20 o 300 mililitros por día en algunos momentos. Eso se encarga básicamente de ayudar a evacuar este líquido pleural que se está formando. Entonces, el líquido pleural que ingresa al espacio pleural proviene de capilares pleurales que están en el espacio intersticial, vasos linfáticos intratorácicos. Todos estos van a estar en cierto equilibrio y también depende del movimiento del líquido pleural, que está determinado básicamente por esta fuerza de Starling, que viene a ser el intercambio transcapilar, la presión oncótica, y este gradiente se tiene que mantener, ¿no? Quizás hay que una presión hidrostática que puede tener entre 30 y la presión negativa pleural hace que tenga una presión como 35, pero esto es equilibrado básicamente por el sistema linfático, de tal manera que siempre está en equilibrio. El líquido pleural también es reabsorbido desde el espacio pleural por movimiento de los estomas de esta pleura parietal y el líquido pleural entonces se mueve de esta laguna linfática hasta desembocar en vasos linfáticos. Es básicamente para recordar cómo es la fisiología, pero más en forma esquemática lo que hay que recordar es que tenemos la pleura parietal, la pleura visceral, y que básicamente tenemos una presión oncótica y una presión hidrostática que está manteniendo el equilibrio en estas presiones, tratando de tener un valor cercano a 35 para evitar de que siempre haya una producción y una reabsorción, ¿no? Esto siempre va a darse en forma constante. Hay varios mecanismos, entonces, si tenemos una idea clara de esto, por la cual se va a formar el derrame pleural. La primera de ellas podría ser cuando hay un incremento de la presión intracapilar. Entonces hay un incremento de líquido a nivel intersticial. Ejemplo de ello, insuficiencia cardíaca, un derrame paraneumónico, una insuficiencia respiratoria aguda también podría ser, ¿no? Pero también puede deberse a una disminución de la presión pericapilar cuando hay colapso pulmonar, o sea, atelectasia pulmonar. También puede deberse a la disminución de la presión oncótica, ya hemos dicho. Esto hace que haya disminución de la absorción del líquido pleural y se da en los casos de hipoalbuminemia, edema pulmonar y también puede darse en un caso de un hemotórax, ¿no? Que es más difícil de que esto se pueda reabsorber. También puede haber un incremento de la permeabilidad capilar. Pues esto debe a un incremento de factor de crecimiento de totalidad vascular, como en caso de una neumonía. O disminución del drenaje linfático. Hay una patología un poco rara llamada el síndrome de uñas amarillas, que se caracteriza también por producir derrame pleural, ¿no? O porque hay una comunicación pleuroperitoneal. Un ejemplo puede ser la interrupción del conducto torácico sanguíneo causando un hidrotórax, rotura del conducto torácico que puede causarnos un quilotórax, o puede ser de origen extravascular, una fístula pleural básicamente, o cuando hay una elevación también de la presión de la vena cava. Cuando hay presiones mayores de 15,
puede llevarnos a una obstrucción linfática y por lo tanto puede haber una retención de líquido. Pero también puede deberse a una disminución de la absorción de este líquido pleural que se está produciendo. Puede darse porque hay una obstrucción linfática. Y generalmente una de las causas de obstrucción linfática son las de origen neoplásico. Pero también puede haber interrupción de todo este sistema de eliminación en pacientes cuando están sometidos a diálisis peritoneal, razón por la cual en pacientes con enfermedad renal en diálisis pueden cursar con derrame pleural. Cuando tratamos de ver cuáles son los agentes o las causas más frecuentes de producir derrame pleural ya como causantes, puede ser dada, imagínense, por agentes físicos. Cuando uno recibe radioterapia o algo iatrogénico, quemadura eléctrica, puede ser de causa neoplásica, por caso de cáncer, mesoteliomas, carcinomas, síndromes mieloproliferativos, un mieloma múltiple, o también puede deberse a fármacos muy conocidos como la nitrofurantoína, ha sido asociado a derrame pleural, metronidazol, amiodarona, o algunos beta bloqueantes también, incluso el minoxidil ha sido considerado, bleomicina, como posibles causantes de derrame pleural. Entonces, cuando uno tiene un derrame pleural, tiene que descartar que no haya habido exposición a agentes físicos o fármacos y luego ya pensar en patologías que pueden ser neoplásicas, o porque hay un descenso de la presión oncótica, paciente con una hepatopatía crónica, un síndrome nefrótico o hipoalbuminemia de otras causas, ¿no? Puede ser hasta carencial. Pero también puede deberse a las causas infecciosas, y ahí aparece nuevamente bacteriana, sea por una neumonía o una infección sistémica, la tuberculosis, que es una forma frecuente de presentación de TB extrapulmonar, pero también puede ser causado por parásitos, micosis, e incluso hay patologías virales, incluso una hepatitis que puede llevarnos a tener un derrame pleural. Pero también el derrame pleural podría estar de causa inmunológica. Por eso que cuando un paciente aparece con un derrame pleural, tenemos que estar pensando en todas estas causas y ir eliminándolas una por una. Más aún si el paciente tiene alguna enfermedad de tipo inmunológica, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, e incluso hay que tener cuidado con el lupus inducido por medicamento o lupus light, por ejemplo, incluso lo vemos nosotros en pacientes con tuberculosis, ya que el isoniazida puede producir un lupus light o lupus inducido por fármaco. O el paciente puede tener una enfermedad mixta de tejido conectivo, espondilitis anquilosante, o el paciente no estamos frente a una vasculitis también puede causarnos derrame, sarcoidosis, aspergilosis, o incluso en pacientes que han hecho rechazo por trasplante pulmonar, ¿no? En caso que se haya dado esa situación. Entonces, es muy variada la probabilidad de causas de tener derrame pleural. Y aparecen luego el grupo de cardiovasculares. Corazón y pulmón siempre están juntos. Hay que descartar que no haya insuficiencia cardíaca, que no haya habido una tromboembolia pulmonar, el paciente no tiene una pericarditis constrictiva que esté haciendo una insuficiencia cardíaca, hay una obstrucción de vena cava superior por un síndrome de Pancoas, por un tumor, o trombosis de venas esplénicas, una rotura de aneurisma disecante, una embolia grasa, o posinfarto, ¿no? No entiendo, pero también puede deberse a causas intradiafragmáticas y digestivas. O sea, uno incluso tiene que descartar que no haya patologías digestivas. Una rotura esofágica podría ser una causa de derrame pleural. Pacientes que son sometidos a escleroterapia cuando tienen varices esofágicas también pueden venir por derrame pleural.
Una hernia diafragmática encarcelada puede causar irritación y causar derrame pleural. Una cirugía abdominal reciente nos puede producir derrame pleural. Por eso que el paciente a veces postoperado recientemente y tiene derrame pleural, decimos, no, tranquilo, hay que esperar cómo evoluciona la parte abdominal y luego veremos si tiene importancia el derrame pleural. Pacientes con peritonitis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades esplénicas, acceso hepático, pancreatitis, pseudoquiste pancreático, o incluso, ya hemos dicho, a lo más ginecológico, un síndrome de May, posparto o trasplante hepático, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en derrame pleural, tenemos que tener la mente abierta en buscar todas estas causas probables como causa de derrame pleural. Y ya otro grupo más alejado, que son los otros, que yo me llamo, son la asbestosis, que puede ser benigna. Igual que hay una asbestosis que puede venirnos un mesotelioma maligno, también existen mesoteliomas benignos. Hay que tener cuidado. Un paciente con uremia, el famoso síndrome de amarilla que ya se les comenté, linfoangiomatosis, cistosis X, un secuestro pulmonar, que es una patología congénita en la cual un pedacito de pulmón de área parenquimal alveolar nunca se comunicó con el bronquio principal y por lo tanto se puede convertir en una especie de acceso y que al final puede causar derrame pleural. Los pacientes con misedema, los de pacientes hipotiroideos o amiloidosis también que pueden causar derrame pleural. Entonces, la historia clínica de los pacientes con derrame pleural es importante. Tenemos que haber hecho una muy buena evaluación de todas estas posibles causas de derrame pleural. Lo otro que hay que recordar es que nosotros generalmente sacamos entre 20 a 30 mililitros de líquido pleural para estudio. En lo posible, no tratamos de evacuar el líquido pleural a menos que sea una necesidad porque tenga un hemotórax o que tenga un empiema. De lo contrario, solo hacemos para estudio y procuramos tomar una muestra de 20 a 30 y al mismo tiempo hacer una biopsia pleural. ¿Y esto por qué? Porque como vemos acá, cuando es una determinación, dice cuantitativa de líquido, de HL proteína se necesita entre 2 a 5 mililitros. Cultivo 5 mililitros. Un citoquímico sí necesitarías más volumen, más de 60. Para pH necesitas medir 1 mililitro. Para glucosa, 2 mililitros. Para ver bacilos, medio centímetro. Triglicéridos se incluyen en la de DH y proteína, o sea, básicamente de 2 a 5 mililitros. Triglicéridos, amilasas, también se puede sacar ahí, y hematocrito 1, 2. O sea, la mayoría de estudio bioquímico se puede hacer de repente con 20 centímetros cúbicos, salvo que quiera hacer un citoquímico, se procura que llegue a tener a veces un poquito más de líquido para mejorar la calidad de tu citoquímico. Pero la mayoría, con 20 o 30, podemos estar estudiando nuestro líquido pleural. Y el líquido pleural tiene que tener a veces características macroscópicas, ¿no? Puede tener, cuando nosotros extraemos el líquido, tiene un olor pútrido, automáticamente pensamos que puede tratarse de un empiema y generalmente por presencia de anaerobios si tiene un más cadavérico incluso, ¿no? También se puede encontrar que el líquido puede tener restos alimentarios, entonces rápidamente podemos pensar en ruptura esofágica. A veces hemos tenido famosos piritorios, ¿no? Restos biliares. Hay que tener que hay una fístula biliar que puede haber drenado hacia espacio pleural. Pero si es lechoso y no tiene mal olor, podríamos pensar en quilotórax o pseudoquilotórax, o el famoso, dice, líquido pleural, que como obedecen anchoas, como el acceso a mediano, que siempre nos enseñan desde el pregrado, ¿no? ¿Y qué composición tiene? Nuevamente repasamos. Puede tener desde 1000 hasta 5000 células, células mesoteliales, 2%, macrófago 80%, linfocitos 36% máximo. El índice CD4, CD8 puede ser cerca entre 0.6 a 1. Proteínas 1 a 2, albúminas 50 a 70%. Glucosa siempre similar al plasma. DHL menos el 50%.
y pH similar al plasma, ¿no? Que son características que debemos nuevamente recordar. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque en base a eso, nosotros tenemos los famosos criterios de Lyle, actualmente llamados criterios de Lyle modificados de un 1, en la cual basta tener uno o más de los tres que siguen, ¿no? Primero, esto tiene que ver con sensibilidad y flexibilidad, ¿no? Primero tenemos la proporción proteína del líquido pleural sobre proteína sérica mayor de 0.5. En exudados tiene una sensibilidad de 86% y una especificidad de 84%. O sea, es por eso que se trata de tener más de un valor para tener mayor certeza, porque por separado, en promedio, cerca del 90%. DHL, líquido pleural menos sérica, 90%. DHE 3 veces superior al DH sérica, 82% de sensibilidad. Colesterol en líquido pleural mayor de 60, casi oxidado 54%, pero es específico casi con 92%. Colesterol en líquido pleural mayor de 43, 75 de sensibilidad, 80 de sensibilidad. Colesterol en líquido pleural menos colesterol sérico mayor de 0.3, 89, 81. Y albúmina sérica con relación a la albúmina pleural menor de 1.1, 87, 92. En otras palabras, casi todo cerca del 92, pero si cruzáramos 2 o 3 de estos indicadores, podemos tener ya casi una sensibilidad o especificidad de que estemos frente a un exudado con casi un 99%, lo que nos indica que bastaría ello para saber que estemos frente a un exudado o un trasudado. ¿Y esto por qué? Porque cuando estudiamos líquido pleural, lo primero que tenemos que diferenciar es si es un exudado y un trasudado. Ejemplo de causas comunes de exudado: malignidad, derrame paraneumónico y tuberculosis. Esos son los tres que vamos a pensar rápidamente. Y si queremos un trasudado, el más común es pensar en insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática. Y conforme vamos bajando la probabilidad, exudado, un poco menos común, tromboembolia pulmonar, acidomaridea, abestosis, pancreatitis, postinfarto o postderivación coronaria. Y ya causas más raras de exudado sería síndrome de uñas amarillas, una linfomiomatosis por drogas o infección por hongo. En cambio, el trasudado, lo menos común ya comienza a ser hipoaluminemia, diálisis peritoneal, paciente hipotiroideo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, pericardite congestiva urinotórax y síndrome médico. Esto de menos común o raro va a depender el lugar donde trabajes o el establecimiento donde estés, ¿no? No siempre va a ser así. Otras causas menos frecuentes: postderivación coronaria, postderivación coronaria tardía, urinotaria. Son, digamos, que hay que tomarlos en cuenta. Síndrome de ovario hiperestimulado, un linfoma. Pero el que más me interesa es que recordemos es el famoso quilotórax. Esto es importante porque sacan una punción y extraen un líquido lechoso y no tiene mal olor. Planteamos la posibilidad de que sea un quilotórax o pseudoquilotórax. ¿Qué lo diferencia entre un quilotórax y un pseudoquilotórax? Básicamente la concentración o la cantidad de triglicéridos y colesterol. Si hay un aumento de triglicéridos significativo mayor de 110, estamos frente a un quilotórax. Y si tenemos colesterol más de 200, estamos frente a un pseudoquilotórax. Ya apretar cristales de colesterol les va a ser más en el pseudoquilotórax, y son kilomicrones que tienen que ver con triglicéridos, lo van a encontrar en un kilotórax. Pero nosotros básicamente cuando estamos pensando que el paciente puede tener un kilotórax, le pedimos que nos digan triglicéridos y colesterol como medida adicional. ¿Cómo haríamos un diagnóstico de derrame pleural? El diagnóstico de derrame pleural va a depender siempre de seguir los pasos. Primero, la clínica, las imágenes, el estudio del líquido, la biopsia si se puede,
y el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y síntoma más frecuente siempre va a ser el famoso dolor pleurítico. Esto debido básicamente al dolor de la pleura parietal. Disculpen. ¿Sí? Disculpen, ya. La disnea aparece cuando el paciente ya presenta grandes derrames, ¿no? Esto. En el examen físico se detecta la presencia de una respiración superficial, la presencia de taquignia y signos semiológicos de derrame pleural, ¿no? Y los signos semiológicos es disminución de murmullo vesicular y frémito vocal y una expansión torácica también disminuida, y cuando uno hace la percusión encuentra matidez. O sea, lo clásico que nosotros vamos a encontrar es la famosa matidez y disminución de movimiento vesicular o abolido vesicular. En algunos momentos, cuando el derrame está en ciertos puntos de inicio, puede haber frote pleural. Eso es el inicio de inflamación, básicamente, ¿no? La radiografía de tórax es lo más importante, generalmente tomar una radiografía frontal y lateral para ver si está obturado el ángulo costofénico. Generalmente es lo que vamos a observar, pero si el derrame ya es masivo, como ven en la radiografía de la derecha, básicamente también hay desplazamiento hasta de mediastino, ¿no? Generalmente la radiografía de tórax nos va a permitir detectar cuando el paciente tiene más de 200 mililitros de líquido pleural, y generalmente algunos nos pueden ver si el derrame puede estar solo obturado o puede estar loculado, ¿no? Como verán acá, puede tener no solo obturado, puede tener una forma de oculación. Esto puede darse un derrame subfrénicamente, ¿no? El examen, cuando referente a derrame pleural, es una ecografía torácica. El tratamiento invasivo de bajo costo es realizado al lado de la cama, incluso enfermo. Es el examen más sensible para determinar la presencia de derrame con 100% de sensibilidad y 99.7% de especificidad. Recorrería el sitio de punción también, precisar la presencia de derrame y diferenciar de masas o otras situaciones, ¿no? Nos permite localizar las zonas donde es ideal hacer una punción y nos permite también ver si es que hay tabicaciones o está organizado este derrame pleural. La tomografía también nos va a ayudar, tiene alta sensibilidad y especificidad, pero básicamente ya lo estamos utilizando cuando el paciente estamos pensando más en una malignidad, en otras cosas, ¿no? El PET-scan también puede ser cuando se usa paciente en malignidad, más que nada. Y claro, ¿no? La resonancia magnética no es de uso ordinario para patología privada. Esto más utilizamos media y no sí valdría ser resonancia. Para estudio en líquido, el procedimiento ideal es la síntesis de la técnica clave para el estudio etiológico del líquido pleural. Consiste en hacer una punción y extraer líquido. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor, sí se le llega a escuchar. ¿Se ve también la ponencia? No, ha dejado de compartir su pantalla. Ya, un segundito. Lo que pasa es que el internet está fallando, parece, en el hospital.
Ya. Entonces, la toracocentesis es el procedimiento de elección para poder estudiar el líquido pleural. En caso de pensemos que hay un derrame enquistado, que tiene una colección, podríamos hacer una ecografía. La biopsia pleural, que tiene el objeto de obtener fragmentos de pleura parietal para estudio histológico y microbiológico también, siempre se debe indicar cuando la etiología no está clara o cuando el diagnóstico de sospecha también está la malignidad, pero generalmente en los hospitales como nuestros, si tienen la posibilidad de hacer una biopsia, es mejor hacer la biopsia, no solo para el estudio anatomopatológico, sino también mandar muestras para estudio microbiológico de estas mismas muestras. Generalmente la técnica que usamos es la biopsia pleural transparietal. También se puede hacer toracoscopía, igual que se hacen laparoscopías para ver espacio pleural, especialmente cuando buscamos derrames cuya biopsia pleural percutánea no ha sido diagnóstico definitivo y más sospechamos en origen neoplásico. La toracoscopía permite ver internamente el espacio pleural y tomar muestras dirigidas. O una toracotomía, que ya es la parte final que nosotros vamos a poder hacer, ¿no? Generalmente, cuando enfrentamos un derrame pleural, tenemos que tener un algoritmo diagnóstico de derrame pleural. Generalmente, el algoritmo parte del derrame pleural, su imagen, y de acuerdo a eso, su toracocentesis diagnóstica, su biopsia, y de ahí puedes terminar haciendo una toracotomía, ¿no? Cuando hacemos el estudio del líquido pleural, ya lo hemos revisado, vemos las características del líquido, si es seroso, serohemático, turbio, lechoso, hemorrágico o purulento. Determinamos las características del líquido pleural, generalmente el LDH, su glucosa, su pH. Esto es importante, el pH, un descenso de pH es importante porque cuando se encuentra muy bajo y la glucosa también se encuentra muy baja, nos hace sospechar que es una complicación de un empiema o neoplásica, ¿no? El colesterol también hay que estudiarlo, la amilasa, la serie blanca. Este es importante. Generalmente en patologías como tuberculosis hay un predominio linfocitario o mononuclear, mientras que en las neoplásicas puede haber un compromiso o un predominio de células polimorfonucleares, ¿no? A veces hay que estudiar eosinófilos en líquido pleural. Hay derrames eosinofílicos también, o pueden ser paraneumónicos, o se trata de vasculitis o parasitosis. También estudiar la citología para ver si se trata de una citología maligna, buscar qué células se encuentran en el bloque celular, el pH, como le digo, es de utilidad para determinar, siempre en el contexto de infección de espacio pleural, un pH de 7.2 implica probabilidad de empiema y colocación de tubo. Este es importante para decir, ¿no? La microbiología. No olvidar que cuando tomen un estudio de líquido pleural, no se olviden de pedir cultivo de gérmenes. Pueden estar pendiente de un derrame pleural, sospechamos en TBC y de repente lo que tenemos es un empiema que todavía no se ha convertido en pus, pero ya es ultrasudado que no tarde en convertirse en pus. Entonces debemos pedir siempre un cultivo de gérmenes buscando qué otros microbios están metidos ahí, ¿no? Pensar en gérmenes intrahospitalarias, pero si bien el rendimiento en el estudio del líquido pleural referente a tuberculosis, el líquido pleural es baja, casi 5% en los BK se puede encontrar en el líquido pleural, por lo tanto no es algo rutinario. Más hacemos incluso un cultivo que también sigue siendo bajo, 20%, pero a veces es necesario porque es una forma realmente confirmatoria de la enfermedad, ¿no? Especialmente en estos tiempos en la cual nosotros sabemos que existen pacientes con algún grado de resistencia a fármacos antituberculosos. Es necesario tener un cultivo y de repente ese 20% nos puede ayudar a tener un cultivo positivo
y que le podamos hacer la prueba de sensibilidad correcta a este tipo de pacientes. No olvidar que a veces hay que hacer cultivos para medio aeróbico, pero también hay que hacer anaeróbico, para hongos. Todo esto va a depender de la sospecha clínica o la infección que ustedes están pensando, ¿no? El ADA, el famoso test de ADA, que es básicamente una enzima del metabolismo de las purinas. Esto tiene importancia, esto es producido por los linfocitos T, y igualmente cuando hay incremento del ADA, nos hace sospechar en pleuresía tuberculosa. Pero no hay que olvidar que existen otras patologías que nos pueden generar un falso positivo, ¿no? Hay que recordar que pacientes con falso positivo podría ser un paciente con artritis reumatoidea, o sea, las enfermedades de colágeno, reumatoidea, lupus, pueden tener AD elevado. Los pacientes con cuadros infecciosos, un derrame paraneumónico, empiema, también pueden tener AD elevado, e incluso un linfoma y neoplasia también podrían tener líquido ADA elevado. El valor de corte va a depender de cada lugar, generalmente es entre 35 y 45, dependiendo el lugar donde se está realizando, pero a veces hay que tener cuidado porque como esto tiene que ver con la producción dada por los linfocitos, en pacientes con VIH, estos valores pueden ser un poco más bajos. A veces hemos utilizado para tuberculosis el interferón gamma, que también puede ser tomada directamente en el líquido pleural. Un PCR, esta famosa reacción en cadena polimerasa, también se ha podido pedir a pacientes con sospecha de tuberculosis. Más aún, ahora lo pedimos no solo para hacer PCR, sino para hacer pruebas de sensibilidad, ya que esto nos puede ayudar a detectar pacientes con algún grado de resistencia, ¿no? También se puede aprovechar el líquido pleural para hacer ahora estas pruebas de tipo genómicas, un GenEsper, es una prueba molecular que también se puede aprovechar en este líquido pleural, pero generalmente lo reservamos para aquellos pacientes cuyo diagnóstico esté dudoso, ¿no? O sospechamos de un grado de resistencia. La proteína C reactiva, antígenos para neumococos, también se han utilizado. También se puede hacer otros exámenes con marcadores tumorales, un antígeno carcino embrionario, un antígeno que sea 125, cifra, pero no lo hacemos en forma rutinaria. Pero se pueden pedir algunos marcadores cuando se sospecha que estamos frente a una de estas patologías. En el algoritmo de tratamiento de un derrame pleural va a depender de la causa, ¿no? Si tenemos un derrame y hacemos una tomosíntesis y encontramos pus, o tenemos una tinción gram positiva y nos hace echar en empiema y encontramos que pH es menor de 7.2, hay que hacer un drenaje torácico, a veces fibrinolítico, básicamente para resolverlo, ¿no? Entonces, generalmente, el derrame paraneumónico no lo pulsamos a menos que pensamos que ya el paciente tiene un derrame tipo que se ha convertido en empiema, porque el empiema tiene indicación de colocación de tubo, ¿no? Para tuberculosis, hacemos la toracocentesis, generalmente pedimos el test de ADA, vemos el recuento que generalmente es el predominio mononuclear, como datos importantes y que sea un exudado, ¿no? Ya si la edad es joven, la mayoría sigue siendo tuberculosis en primera intención, pero si la persona tuviera mayor de 50 años, obligatoriamente le hacemos biopsia, porque hay que recordar que puede hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de pulmón, ¿no? Pero siempre y cuando ya se ha hecho la evaluación clínica de haber excluido las otras patologías que también conocemos. En cambio, si el paciente tiene sospecha de patología maligna, podemos estudiar, mandar a hacer una citología del líquido pleural más la biopsia, porque eso nos ayudaría a hacer un diagnóstico más confirmatorio. En caso de derrames pleurales malignos, en una cantidad importante o significativa, se puede aprovechar en hacer drenaje torácico
ese drenaje torácico nos ayudaría a evacuar líquido que le causa dificultad al paciente y que adicionalmente por ese mismo tubo que hemos colocado para evacuar líquido, podemos aprovechar para hacer la técnica de pleurodesis, que es inyectar una sustancia con la intención de que las pleuras se peguen y evitar que nuevamente se esté formando líquido, ¿no? Esto a veces lo indicamos en pacientes que tienen derrame pleural maligno. Con cirugía, generalmente más sintomático, generalmente más de tipo inflamatorio, hay que hacer su seguimiento para ver si vale en algún momento, de acuerdo a su evolución, si vale la pena realmente hacer toracocentesis o estudio de la analítica. Porque generalmente si tenemos esta historia, hay que ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Entre las causas que también hay que tomar en cuenta, porque lo consideramos, como dicen, causa de derrame pleural de origen raro, tenemos la artritis reumatoidea, que es importante, ¿no? Es un paciente que tiene un exudado de predominio linfocitario con glucosa baja. Hay autores que habían dicho que un paciente que tiene una glucosa menor de 20 es casi patognomónico, es decir, artritis reumatoidea, ya que siempre tiende a ello. pH puede estar 7.3 y puede encontrarse incluso factor reumatoideo elevado, y el pseudoquilotórax puede ser causa de enfermedad crónica en este caso, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, famoso LEX, también se puede hacer ANA dentro de este líquido con alta sensibilidad y especificidad, pero también puede haber DORRA asociados a embolias pulmonares. O sea, hay que recordar que todas estas patologías hay que tomarlas en cuenta al momento de la evaluación. Ya hemos dicho, hay que hacer la distinción entre un quilotórax o pseudoquilotórax. Generalmente puede estar asociado a traumatismos torácicos con ruptura de conducto torácico, o a veces se trata solo de pacientes que tienen linfoma o tuberculosis o malformaciones linfáticas. Y lo otro que es importante tomar en cuenta es que algunos pacientes, si tienen antecedente de trauma previo, podemos estar frente a un hemotórax, o sea, un vaso que puede estar sangrando internamente, y en este caso estamos hablando de la existencia de sangre en la cavidad pleural. Se considera que este es hemotórax cuando el hematocrito en líquido pleural es mayor de 50. En ese caso, nosotros, cuando estamos haciendo un paciente con derrame pleural, que suspensamos puede ser hemotórax, punzamos y obtenemos un líquido de aspecto sanguinolento, lo primero que nosotros sabemos es que esto coagula o no coagula. Generalmente, si no coagula, podríamos tratar de algo de neoplásico. Si coagula, podría tratarse de un hemotórax reciente, por lo tanto, habría que mandar a hacer estudios del hematocrito para poder saber si esto corresponde a mayor de 50 y podría tratarse un hemotórax. Las indicaciones de un paciente, sea traumático, heterogénica, la causa que haya tenido, realmente un hemotórax es única también de colocación de tubo de tórax y esperando que con eso se resuelva, y de no resolver ya tiene que ser tipo quirúrgico. Bueno, no sé si hubiera algunas preguntas. Doctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿me podría repetir, por favor, la última parte cuando mencionó el hemotórax? Si la sangre coagulaba o no, ¿de qué origen pertenecía? Ya. Normalmente nosotros cuando tenemos un paciente en cualquier circunstancia y pulsamos y obtenemos un líquido de aspecto sanguinolento, la primera pregunta que nosotros hacemos, ¿ese líquido ya estaba dentro de la caja torácica o hemos conocido, a la hora que hemos pulsado, hemos generado un trauma y por eso estamos sangrando? Entonces, para diferenciarlo, lo que hacemos es tomamos una muestra, lo ponemos en un frasquito y lo esperamos unos minutos. Generalmente, si la sangre ya ha permanecido dentro de la caja del espacio pleural y lleva tiempo, y generalmente es un hemotórax crónico asociado generalmente a neoplásico, generalmente no tiende a coagular. Pero si fuera traumático y de reciente inicio,
eso generalmente tiende a coagular. Entonces vemos si forma coágulo, puede ser traumático. O si volvemos a pulsar en otra zona y vuelve a salir hemático y con la misma característica, lo que puede tratarse es que se trata de un paciente que tiene un hemotórax, tiene un vaso que está sangrando en forma constante, ¿no? Gracias, doctor. Alguien por ahí preguntó cuál es la diferencia entre decorticación y pleurodesis. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno tiene un derrame pleural crónico y se forma una especie de paquipleura o engrosamiento pleural y el pulmón casi está atrapado por ese engrosamiento de pleura, en ese momento tenemos que liberar al pulmón y hay que entrar a hacer lo que se llama decorticación, limpiar ese engrosamiento pleural y quitarlo para que el pulmón pueda expandir y tener su movilidad más o menos adecuada. Eso es decorticación. En cambio, la pleurodesis es lo contrario. Es un paciente que tiene un derrame pleural y o puede tener un neumotórax también, o cualquier causa, de causa crónica, realmente y que es repetitivo, se puede optar a colocar un tubo de tórax, vuelve el pulmón a su estado normal y para evitar que se vuelva a romper el pulmón y generar otro neumotórax, o si no queremos que vuelva a producir nuevamente líquido porque es de causa maligna, lo que hacemos es poner una sustancia irritante que haga que la pleura parietal y visceral se peguen. Al pegarse las pleuras, reduce nuestra posibilidad de que el neumotórax o el derrame pleural sea nuevamente recurrente. Ahí dice pleurodesis con talco o con dihidroxirubicina. ¿Qué material utiliza? Generalmente hemos probado con casi todas las sustancias. Si usamos talco hay que tener cuidado, hay que verificar que talco sea talco sin asbesto. También se puede utilizar, generalmente usamos oxitetraciclina, también hemos utilizado nosotros. Si el paciente tiene de origen cancerígeno, hemos utilizado bleomicina, pero también hay estudios que han demostrado que se puede utilizar sangre autóloga, la misma sangre del paciente, como sustancia irritante para que pueda pegar, e incluso hemos utilizado yodo diluido. Hay varias técnicas que se pueden utilizar y la que tenga mejor experiencia, pues lo van a utilizar cada uno en su momento, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces muchas gracias con cada uno de ustedes por la ponencia. Esperamos 5 minutos para empezar nuevamente con la otra charla que nos queda pendiente. Gracias.